hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo para todos. Les saluda Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Seguimos con nuestro estudio. Hoy vamos a Isaías 47, en el estudio que he titulado por hoy Del trono al lodo. Del trono al lodo. Isaías 47. Estaba el pueblo de Judá como cautivo en la tierra de Babilonia. El señorío lo tuvo antes y fueron atacados. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siempre ha sido atacado durante toda su existencia. En cumplimiento de esa enemistad que surgió entre Dios y Satanás y que fue la pelea casada en el huerto del Edén. Antes del huerto del Edén, Lucifer había pecado. El primer pecado ocurrió en el cielo. El primer pecado en la tierra ocurrió cuando Eva fue seducida y engañada por Lucifer,
que se metió en la serpiente y engañó a Eva y ella le dio a Adán. Y siempre ha habido ese gran problema, la naturaleza perfecta del hombre que era semejante a Dios cayó, y de ahí el hombre tuvo la tendencia a buscar en primer término el pecado. El hombre de manera natural tiene la tendencia al pecado, de manera que no nos creamos que el hombre es bueno. El hombre es malo y el hombre nace malo y la sociedad lo acaba de dañar. No como Juan Jacobo Rousseau, que dijo: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51, y algunas versiones dicen: soy pecador desde que nací. Fue el pueblo, y el pueblo, Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu heredero, tu simiente, y mi heredero, mi simiente. Tú le herirás en el talón, en el calcañar, y el hijo de la mujer te herirá en la cabeza, el golpe mortal a la serpiente. Desde allí el hombre quedó con una tendencia hacia el pecado y la persecución de Satanás al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a la simiente santa, a la línea mesiánica, porque la línea mesiánica viene de Adán, de Set, porque Caín mató a Abel, que era la simiente santa. Después siguió Enoc, Noé, después siguió Abraham, Isaac, Jacob, y sigue hasta que llegamos a nuestro Señor Jesucristo, en cumplimiento de la palabra dada por Dios desde la antigüedad, que el Hijo de Dios, la simiente santa, vendría de la línea de Judá, descendiente de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí el pueblo está siendo oprimido, había sido cautivo a Siria, año 720, y Judá fue atacado en el año 703 antes de Jesucristo, pero Dios lo hizo regresar porque el rey se humilló, se postró, hizo correctivos, y Dios le dio sanidad, le dio bendición, le dio la victoria. Y bueno, él entra allí el pueblo después en cautiverio en Babilonia, 70 años, cuando ya viene Asiria, se monta en la hegemonía del gobierno mundial. La globalización y el gobierno mundial es un asunto milenario, y está siendo preparado en este momento el último de los gobiernos globales y el último gobierno mundial de las cabezas, de las 7 cabezas y de los 10 cuernos, de lo que nos habla Apocalipsis capítulo 17. Y aquí nos habla en el capítulo 47 de el juicio hacia Babilonia. Dios entregaba, el pueblo hacía lo malo, cometía pecado, y Dios lo entregaba en castigo a otro pueblo. Pero estos pueblos, algunos se les fue la mano, y este es el caso particular. A Babilonia se le fue la mano y fue cruel, porque estos hombres eran crueles. De los gobiernos mundiales, el único que ha sido bueno, benefactor y que le dio la libertad fue Ciro, que Dios lo levantó. Nos dice ahora entonces, en este momento Babilonia languidecía y se preparaba el establecimiento del nuevo gobernante del mundo, que habría de ser Ciro, empezando con el imperio medo-persa. Después seguiría el imperio griego con Alejandro, y después vendría el imperio romano. Y ahora queda faltando, que ya está listo, y es lo que estamos viendo con todo este fenómeno mundial de un virus, de acabar con la economía mundial, de acabar y desestabilizar todas las naciones, destruir todas las naciones. Cuando Dios dijo después del diluvio: dispérsese y ábranse cada uno en sus regiones, porque estableció pueblos, diferentes naciones. Pero ahora Satanás quiere hacer las cosas a su antojo, contrariando la voluntad de Dios, queriendo usurpar la tierra, y quiere destruir todas las naciones para ser una sola nación de todo el planeta y ser Él el que gobierne. Pero el idiota ese no sabe que ya está derrotado en la cruz del Calvario y todavía patalea. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estorbarle, mis amados, estorbarle. Y vemos cómo todos estos grandes imperios cayeron. Y en este caso, Babilonia ya languidecía, estaba en vilo, ya iba hacia abajo, ya había levantado a Ciro, y en el libro de Esdras es donde esto fue escrito 150 años antes de que naciera Ciro.
Y aquí se está dando una profecía de lo que habría de ocurrir. La Biblia es un libro de historia escrito con anticipación y es escrito obviamente por Dios y es el único que ha anunciado lo por venir, que lo vemos vez tras vez cuando Dios reta a los dioses falsos y a todas las religiones, porque todas las demás religiones del mundo son falsas, porque Dios les dice, a ver pues, pónganse en la fila, vengan, sean llamados ustedes y pónganse en el juicio. ¿Quién es el que anunció lo primero y quién es el que anuncia lo venidero? Yo anuncié, yo salvé, yo hice oír, no hubo entre vosotros Dios ajeno. Y entonces le anunció, a ver cuáles de los dioses de los pueblos ha dicho lo venidero, el único libro sagrado, porque el único libro sagrado que es verdaderamente sagrado es la Biblia, porque los otros se les llama sagrados porque pertenecen a unas religiones y entonces hacen de esa religión una verdad, pero no hay verdad sino en la Biblia, porque Jesucristo es la verdad, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, Jesucristo, y la mentira no es un concepto ni un vicio del carácter, sino una persona, y esa mentira se llama Satanás, porque es mentiroso y padre de mentira y miente desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, Juan 8:44. Estuvo Babilonia en la hegemonía, en el poder, en el dominio, y se creció, se infló, se agrandó y engañó, y de ella bebieron los pueblos, y de las riquezas de los pueblos se apoderó ella. Y ahora Dios, como lo castigaron con crueldad a su pueblo de Judá, Dios la llama a juicio. Esta profecía tuvo un primer cumplimiento allí, pero Babilonia todavía existe y hoy en día se llama Irak, pero Dios dijo que Babilonia sería destruida y Babilonia no ha sido destruida totalmente. Esta profecía se cumplirá plena y totalmente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le dice Dios en esta ocasión a aquella opresión que tenía el pueblo diabólico con el mandante, con el rey, con el soberano de los reinos de la tierra, le dice, desciende, Dios le dice a ese soberano, Dios le dice a Babilonia, Dios le dice a ese pueblo, entra en la decadencia y va a pasar del trono al lodazal. Versículo 1, desciende y siéntate en el polvo, oh virgen de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Este es el principio. Hay 3 puntos que quiero tratar acá y se los enuncio. Número 1, antes de la caída es la altivez de espíritu. Número 1, antes de la caída es la altivez de espíritu. Número 2, nuestro Redentor y el único protector, sanador, proveedor, salvador es Jesús, es Jesucristo, es el Mesías, el Cristo en griego, el Mesías en hebreo, Jesús el Cristo. Y en tercer lugar, hablaremos de la religión del fracaso, la astrología y la superstición, que ha tomado visos, nombres muy bonitos y visos de verdad, pero para que la mentira pueda engañar, ¿qué es lo que tiene que ocurrir, mis amados, para que una mentira pueda engañar? Para que la mentira pueda engañar tiene que tener una dosis alta de verdad, y es lo que ocurre en este momento con la proliferación de religiones en el mundo y con el establecimiento de una nueva religión mundial que ya se está gestando, y se las anuncio para quienes no lo han oído, en un acuerdo que se iba a firmar el 14 de mayo, un acuerdo de educación mundial, y ya existen los 3 templos en Roma, y la religión se llama el Crislam.
y es la unión de el cristianismo, el islam y el judaísmo en una religión única, que es la religión del Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis 17 vemos la Babilonia religiosa y en Apocalipsis 18 la Babilonia política. Y en la Babilonia política vemos que el gobernante y todos los gobernantes del mundo han utilizado la religión para montarse. Ustedes recuerdan cuando algunos candidatos a la presidencia se les dio por decir públicamente, así muy libremente y muy olímpicamente, es que yo soy agnóstico, es decir, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Inmediatamente su popularidad bajó y su tendencia al voto disminuyó grandemente, porque la gente en Colombia es un pueblo creyente, ¿sí? Aquí no se trata de un pueblo de ateos, pero el ateísmo está ganando terreno, tanto que tuvimos el candidato de izquierda que es un tipo de anticristo. Un anticristo es un contracristo, un hombre que dijo: en mi gobierno Jesucristo no tiene lugar. Un hombre que dijo: yo soy más famoso que Jesucristo, porque Jesucristo no llenó sino iglesias y yo lleno estadios. Es la religión del fracaso, y todos estos hombres se han encumbrado y se han montado con 3 pesos de poder, pero la caída de ellos es catastrófica, es aterradora y es abismal. Cuando le dice Jesucristo, aquí el Dios eterno le habla a Babilonia y le dice: desciende. ¿Por qué? Porque estos soberbios se han montado en una repisa y Dios le ordena y le dice: llegó el tiempo de tu caída, desciende y siéntate en el polvo. Estaba sentada en un trono y le dice: Virgen de Babilonia, siéntate en el polvo, y ocurre la degradación, como ocurrió la degradación de Nabucodonosor. Lo vemos en Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor tiene un sueño y sueña con un árbol que llegaba hasta los cielos, pero no había quien le interpretara el sueño, y le explica, le cuenta el sueño y le dice: soñé que había un árbol que se hacía fuerte y crecía hasta el cielo, su copa llegaba a lo más alto y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos, y debajo de él se venían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía en él toda carne, de él se mantenía toda carne. Y vi en las visiones dadas en mi cabeza que descendía el vigilante santo, que descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba y el campo, sea mojado con el rocío, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esta era la sentencia para Nabucodonosor, cuando llaman a todos los sabios, a los astrólogos, a los brujos y a todos los eruditos de Babilonia, y no pudieron darle la explicación. Le cuenta la historia y le dice: esta es la interpretación, le dice Daniel a Nabucodonosor: esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi rey el Señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, es decir, 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden
de dejar en la tierra la cepa de sus raíces, quiere decir que él tendría que venir, eso sería por 7 tiempos, es decir, por 7 años, y él al cabo de los 7 años reconoció. Él inmediatamente no recibía este mensaje, hacía caso omiso de lo que se le decía. Él soñó con ese árbol grandioso que llegaba al cielo con gran majestad, lo veía todo el mundo, y en él se posaban las aves y los animales buscaban refugio, y de ahí se alimentaba toda la gente. Pero pasaron 12 meses y el rey salió al balcón y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder y con la gloria de mi majestad. Se llevó la gloria para él, es mi gloria y es mi majestad. Y entonces pasa a cumplirse la sentencia. Inmediatamente el hombre fue convertido en una bestia, fue derribado y estuvo durante 7 años en el campo comiendo hierba. Le crecieron las ubres, el pelo se le volvió como plumas de águila, hasta que cualquier día, pasados los 7 años, él vino el arrepentimiento. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y dije al Altísimo: alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. E inmediatamente se le devolvió el trono. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La soberbia cuando rechazamos a Dios. Estos hombres, como los candidatos en Colombia y en muchas partes, que se han olvidado del Dios eterno y utilizan la religión solamente como trampolín para llegar al poder, y llegados al poder se olvidan de él. Aquí entonces estamos hablando de la caída de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Hay otro sueño, pero no hablaremos de él, el de la gran estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro. Ya lo hemos mencionado, pero la gran cabeza es el imperio de Babilonia. Entonces vemos la caída, cómo se le llama a ella virgen, tierna y delicada. Así era que se hacía ver ella, se mostraba como una virgen tierna y delicada, como las rameras vestidas con esplendores y con ternura, como lo dice en Proverbios capítulo 5 y capítulo 6, una mujer con atavío de ramera se le arrimó al hombre insensato, y con la dulzura de sus palabras le tendió lazo, lo atrapó y le dijo: ven, embriaguémonos de amores, porque el marido no está en casa, la bolsa de dinero se ha llevado. Y el hombre incauto, insensato, se dejó llevar y se dejó seducir por la ternura y la blandura de sus palabras. Y virgen, porque se presenta indefensa, siendo verdaderamente una ramera altiva y orgullosa. Nunca más serás llamada tierna y delicada, nunca más. Y se le dice: toma el molino y muele la harina. Le está diciendo: de aquí para adelante prepárate tu comida, y pasa, descálzate los pies, descubre las piernas y pasa el río. Anteriormente era llevada en andas o en un coche jalado por caballos, o llevado en andas por esclavos, y nunca más. Ahora pasa el río y pásalo tú, y tu vergüenza será descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no habrá ¿quién? No habrá ninguno que se salve, nadie te podrá librar. Anteriormente le servían, ahora le toca prepararse la comida, y la que era llamada delicada y tierna ahora será avergonzada y llena de deshonra, y habrá retribución. En segundo lugar, nuestro Redentor, protector, sanador, salvador, proveedor, se llama Jesucristo. La Biblia dice en Juan 3:27: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No temas, porque nuestro Señor y Salvador se llama Jesucristo. Es Dios quien habla, es Dios quien dicta la sentencia. Versículo 4: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, ese es Jesucristo. Como lo vimos en uno de los anteriores, que nos dice en 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel,
y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Está hablando el Padre y el Hijo, y vimos la Trinidad, porque en el versículo 3 del 44 nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Siéntate y calla, le dice a la ramera, le dice a la orgullosa y altiva: entra en tus tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de los reinos. Ella decía que se le iba a llamar ensoberbecida, altiva, prepotente, vanidosa, totalitaria. Era esa ciudad de Babilonia y su rey Nabucodonosor. Dios le dice: siéntate y calla, porque se acabaron los bufones. Silencio, silencio, y oye a Dios, porque se acabó tu falsa dignidad. Entra en tus tinieblas, tu morada eterna del soberbio. Se acabó el título, tu título falso, señora. Nunca más te dirán señora. Versículo 5. Sí, cruel y sin misericordia. Dios dice que yo castigué a mi pueblo, pero a ustedes se les fue la mano. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano, no les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo. Dios los entregó a castigo, pero este era un pueblo cruel que no tuvo ni la más mínima compasión, ni siquiera del anciano, ya en decadencia del vigor y la fortaleza. Te exaltaste con honores, señora, pero no mirabas tu impureza y no mirabas tu maldad y no te imaginaste las consecuencias. ¿Por qué? Porque el ignorante que está con los 3 pesos del poder encumbrado no se ha dado cuenta y no conoce la historia. No conoce la historia que los grandes y los soberanos, hombres gobernantes de la tierra, todos cayeron. En el versículo 7 dice: para siempre dijiste seré señora, para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Es decir, le está diciendo: estás pensando que vas a ser una señora con un título muy digno, pero no has mirado hacia adentro, hacia tu impureza, hacia tu pecaminosidad, hacia tu maldad, hacia tu crueldad, y no te alcanzaste a sentar por un momento acerca de tu perversión. Dios le da el diagnóstico y le da la consecuencia. El diagnóstico, ¿cuál era? Orgullo y crueldad. ¿Cuál era la consecuencia? Desastre, calamidad, catástrofe. Ese es el destino de los soberbios y de los altivos. Recuerda el capítulo 28 de Isaías, que cae el coronado de soberbia, porque hay uno coronado de humildad que será puesto muy en alto. Isaías 52:13, aquí que mi siervo será puesto muy en alto. Oye, tú que buscas placeres y deleites temporales y viles, confías en la mentira. Oye, pues ahora esto, mujer voluptuosa que está sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Yo siempre tendré mi familia, no perderé mi familia. Yo que ando en los deleites de mi corazón, que son viles, que son inmorales, que son impuros. Versículo 9, estas 2 cosas, viene la sentencia, estas 2 cosas vendrán y ocurrirán a ti en un mismo día. Estas 2 cosas vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda tu fuerza vendrán sobre ti, y a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Tu hipocresía, tu maldad fueron tu ciencia y tu sabiduría. Mis amados, como fue allá es acá. Hoy vemos a los soberbios. No mires la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, dice el Salmo 73. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen: ¿y cómo sabe Dios si hay conocimiento
en el Altísimo. Estos impíos, sin ser turbados, fueron prosperados. Y entonces vemos cómo el impío ha prosperado. El Señor nos dice en el Salmo 1 y Salmo 2, el que se deleita en Dios será prosperado, y el gobierno de nuestro Dios en el Salmo 2, pero a partir del Salmo 3 empieza el clamor para que Dios nos saque de la dificultad y de la persecución y de la opresión. Pero al final de los salmos vemos entre los dos, entre los primeros y los últimos, hay lucha. Es lo que le ocurre a un siervo de Dios. El hombre viene y Dios le dice: te pondré en alto. Y después vienen luchas. Cuando dice: mi siervo será prosperado, que sigue diciendo ahí Isaías 53, la perla de las profecías, los azotes, los castigos, la crueldad, la persecución, la humillación, pero finalmente, ¿qué viene? Fue puesto muy en alto. Pero en este caso, de manera particular, estos hombres incrédulos como Babilonia allá, y como los incrédulos de hoy, y como la élite mundial que se ha apoderado del poder mundial y que tiene la economía, han confiado en la religión supersticiosa, porque la superstición es brujería, hechizos, encantamientos. Y vas a perder tu familia, le dice el Señor en el versículo 9. Te creías exclusiva, ególatra, y decías: yo y nadie más. Recibirás más desastre y no sabrás de dónde vino, ni podrás remediar con tus hechizos. Nos dice el versículo 11. Vendrá pues sobre ti el mal, cuyo nacimiento no sabrás. Vendrá sobre ti maldad y no sabrás de dónde viene. Mis amados, la caída de Babilonia es la caída del soberbio. Nos dice el Salmo 119: antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que conozca tu palabra. En Proverbios capítulo 16, 18 nos dice que antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Hermano, mi amado, mi amigo, mi varón, deja a un lado tu orgullo, tu altivez y tu soberbia, porque solo son quebrantamiento y confusión. Entonces, número 1, antes de la caída es la altivez de espíritu. Número 2, hay un único Señor, Dios, Rey, Salvador y Protector, y se llama Jesucristo. Y es Jesucristo el que dicta la sentencia contra el soberbio, como lo dijo la Virgen María. Ha hecho grandes cosas el poderoso con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, derribó de los tronos a los poderosos. Esta es la caída del soberbio. Esa es la caída del soberbio en una profecía hermosa y poderosa dada por la Virgen María, que la gente solamente la recita pero que no la entiende. Y en la economía dice: a los ricos mandó vacíos y a los pobres sació de pan. Y por último, la religión del fracaso es la astrología y la superstición. Hay una falsa religión en el mundo que se lo está tragando. Y como lo dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, como ellos no quisieron oír a la verdad, Dios les envía un espíritu mentiroso para que crean a la mentira. Dios le ha rogado a la humanidad, como lo hemos visto y como le rogaba a su pueblo: mira, no te olvides de mí, por favor, rogándole Dios a su pueblo: no te olvides, ven a mí, mi siervo eres tú. Y Dios rogándole por Dios a su pueblo, y el pueblo no ha querido oír. El pueblo, lo dice Dios, le dice: acuérdate de todas estas cosas, de los ídolos que no sirven absolutamente para nada y que están muertos. Acuérdate, Jacob, engañador, y acuérdate, Israel, ya el Jacob corregido. Eres mi siervo, pero aún ya corregido, perseveran en la maldad. No perseveremos en la maldad y mucho menos en la soberbia, porque el gran pecado, el primero que se cometió, fue un pecado de soberbia. Subiré, como lo dice y lo vamos a ver luego, subiré, Isaías 14, a lo alto, junto a las estrellas del norte pondré mi trono.
El soberbio, el altivo, el prepotente y el vanidoso, el arrogante de Lucifer dijo: subiré. Pero el grandioso Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo el universo, el que vino a salvarnos dejando su trono, dijo: descenderé. He ahí donde está la humildad. Él es el que nos da el ejemplo. Dice: acuérdate de todas estas cosas, mío eres tú, no me olvides, oh Israel. Dios te dice a ti, mi amado, hoy: no me olvides, pueblo mío, acércate a mí, porque yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo ya pagué la cuenta de tu pecado en la cruz del Calvario. Por años has confiado en poderes espirituales, sobrenaturales, que son solamente diabólicos. Dice: estate ahora en tus encantamientos. Ya Dios le dice: mira cómo has estado, te derribé, ahora derribada, porque has perseverado en tus encantamientos, en tus hechizos, y no te han podido salvar. Pues persevera en eso, a ver si te pueden salvar. Tus consejos, los consejos de esos brujos: no vayas a los brujos, no busques que te tiren las cartas, te lean el tabaco, el tinto, el iris, la mano. Eso es brujería, encantamientos, falsas religiones. Todas las religiones del mundo, ninguna te lleva a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si hay otra forma de llegar a Dios que no sea Jesucristo, entonces la Biblia es mentira. Si hay forma de llegar a la divinidad por la reencarnación o a la conciencia divina o cósmica, como llaman los orientales, y no a través de Jesucristo, entonces el cristianismo es una mentira. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. El diagnóstico de esos brujos, hechiceros y encantadores no te tienen sino fatigado. Inténtalo, lo dice el versículo 12, versículo 13. En el versículo 12, sigue intentándolo, quizá puedas mejorarte y quizá te fortalezcas. Versículo 13 nos dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Una palabra dicha de otra manera, como lo dicen otras versiones: que vengan tus astrólogos, que vengan tus hechiceros, los que miran los astros para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Es la astrología una verdad? Si es la astrología una verdad, la Biblia es mentira, porque nos está diciendo en el versículo 4: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Y entonces nos dice por todas partes que solamente hay salvación en nuestro Señor, Dios y Salvador. Solamente en Jesucristo. En Jesucristo está la justicia, está la justificación. Y nos dice: vengan entonces sus astrólogos y que los defiendan. A ver, ellos contemplan las estrellas, la astrología, el horóscopo. Olvídate de eso, mi amado, que eso es pura fábula, es pura mentira, es pura superstición y es diabólico, porque todo lo que no esté conforme a la voluntad de Dios es diabólico. Es todo lo que no esté con Cristo está contra él. Jesucristo dijo: el que no está conmigo está en contra mía, y el que está en contra de Cristo se llama contra Cristo y es un anticristo. Ha habido muchos anticristos y ya está que viene el último de los anticristos para establecer su reino perverso. Inténtalo. Te has insistido en la superstición, en la adoración ignorante e inocente de demonios. Entonces que te ayuden tus astrólogos. ¿En dónde está la excelencia de esas religiones? ¿Cuál de todas las religiones? Examínalas todas. El budismo, taoísmo, sintoísmo, todo lo que quieras, examínalo y míralo a ver cuál hay de todas esas religiones que tenga un desarrollo histórico tan excelente
y ceñido a la verdad y a la realidad actual que las Sagradas Escrituras. ¿Cuál de esas religiones te dijo, como lo dice en el capítulo 24, versículo 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie? Entra y cierra las puertas, pues que se ha acabado la alegría. Lo contó el problema hace 2800 años, lo está contando hoy y finalmente ocurrirá. Vienen a ser como paja, dice versículo 14, he aquí que serán como tamo, es decir, como paja, serán como la paja que arde en el fuego, ellos mismos irán al fuego eterno, no habrá quien te salve. Y Dios previene contra estas actividades en Deuteronomio 18:9, le dice Dios al pueblo, ustedes van a entrar a este pueblo de Canaán, pero cuídense de hacer como hacen allá en esas abominaciones, porque no hay verdad en eso. Nos dice, páralo un momentico, hijo. Entonces mira, en Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso era sacrificio de niños que hoy está en todo su furor por la élite mundial, por el cabal o por el estado profundo, y han encontrado niños encarcelados, capturados, secuestrados, listos para el sacrificio, no solo para el pecado sexual de la pederastia, de la pedofilia, sino para el sacrificio. Y hay una droga que sacan de la sangre, asustando y poniendo en pánico a los niños. El niño en pánico, el bebé en pánico, entra, le sacan la sangre y sacan una sustancia que se llama adenocromo y se la toman estos perversos y se rejuvenecen y prolongan sus días. Eso es lo que dicen, pero eso es lo que están haciendo, sacrificio de niños, ofreciéndolos a Moloch, y es lo que están haciendo hoy aquí. Ni quien practique adivinación, ni agoreros, no vivas por agüeros, que no puedo pasar por debajo de la escalera, aquí, ni el gato negro, ni una cosa, ni sortilegio, no, la suerte es cero con las suertes, ni el hechicero, ni el encantador, ni el adivino, ni el mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace todas estas abominaciones de tu Dios, Dios los echa delante de ti. Entonces, mis amados, ¿en dónde está tu fe? ¿En quién has creído? Vemos, para terminar, una historia donde el profeta Elías reta a los dioses, a los sacerdotes paganos, a los falsos profetas, a los anticristos, a los antidios. Y Elías le dijo, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces Dios les dice, a ver, ¿cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganle; si Jehová es Dios, entonces sigámosle. Traigan aquí el sacrificio de los 2 bueyes, pongan el altar, derrame agua sobre el altar, y sus profetas hagan descender fuego del cielo. Lo hicieron y cantaron y rogaron a sus dioses desde la mañana hasta la tarde, y el profeta solo se reía y nada pasó. Pero Elías llegó, dice, y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, estoy en Primera de Reyes capítulo 18, paso al versículo 27, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Pero no insistieron, pero no hubo quien lo despertara. Y entonces, cuando ya después terminaron y no pasó absolutamente nada, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, versículo 36, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú,
vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Mis amados, no te creas a la mentira. Así como el orgullo de Babilonia cayó, así si andas en orgullo y en altivez, así serás humillado. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Ven al Señor Jesucristo, porque hay poder. Él es el único Salvador. Las religiones, todas son mentira y engaño de Satanás para sacar a la humanidad del único camino que se llama Jesucristo. Más ahora que se está fundando la religión de Apocalipsis 17 para adorar a un solo Dios, en una sola religión. La gran ramera de Apocalipsis 17. Pero Jehová es Dios, dile como el pueblo lo dijo después de que descendió del fuego del cielo con la oración de Elías. Dile: Jehová es Dios del cielo y de la tierra. Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador, y a ti te entrego mi vida. Inclina tu rostro allí, mi amado, donde estás, y no te dejes engañar por la religión de la astrología, de la superstición, de las falsas religiones, de la religión por obras, de la mentira o del engaño. Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación y Jesucristo es salvación. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón y establezcas tu reino en mi vida, en mi hogar, en mi nación. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Señor, Rey soberano, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Dios, por habernos rescatado de una vana manera de vivir, de una vida de altivez y de orgullo, Dios de la gloria. Amado Salvador, para moldearnos, para darnos salvación, para derramar tu Santo Espíritu sobre nosotros y, Señor, hacer que el desierto y la vida ruinosa se convierta en campo fértil y el campo fértil sea un bosque, y que nuestras vidas traiga abrigo, consuelo, esperanza, Dios de la gloria, a muchos, Dios. Una gran bendición, Señor, para todo el que acepta este mensaje y viene a la salvación por ti. Bendice cada familia, cada hogar, bendice mi nación, bendice, Señor, a Latinoamérica, bendice a Bolivia, ciudad hermana que está en lucha y persecución. Señor amado, oramos por nuestros presidentes de toda nuestra Latinoamérica y por el mundo entero. Oramos, Dios de la gloria, por los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, los que tienen un credo distinto. Y oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados. Hasta otra oportunidad.